Estamos ahí, hermanos. Dice la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. La palabra del apóstol Pablo da el ejemplo de todos los cristianos, el ejemplo para nosotros a seguir, dirigida a los corintios, y esto lo dirige, pues, dice, a los soldados o a los compañeros de milicia, ¿verdad? Así Pablo considera a sus hermanos compañeros de milicia, como lo menciona en el libro de Filemón, Arquipo, nuestro compañero de milicia. Entonces, somos compañeros de milicia también nosotros, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? La palabra milicia del hebreo, sepa, quiere decir ejército, grupo de personas organizadas para la guerra, ¿sí? Cuando en el Nuevo Testamento se habla de milicia, es una palabra griega que quiere decir estrategia y quiere decir servicio militar. Esta palabra se deriva de una palabra que es estrategia y quiere decir grupo de tropas en campaña o en guerra, ¿verdad? Entonces se está dirigiendo a los soldados, a los compañeros que están en campaña o que están en guerra, ¿sí? Esta palabra entonces es general, ¿verdad? Pablo está hablando a todos los que están en la milicia o en el ejército del Señor. Ahora, ¿por qué se refiere así Pablo con nosotros? ¿Verdad? Se refiere así porque estamos en una guerra. ¿No lo sabían? Estamos en una guerra espiritual. Esto debe estar presente en nosotros. Estamos en una guerra espiritual tremenda, hermanos. Es una guerra tremenda, ¿sí? Mire, muchas veces esto no nos lo dicen, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo nos dicen: ¿quieres recibir a Cristo para que perdone tus pecados, para que puedas alcanzar la vida eterna? ¿Sí? Y nosotros, ¿verdad?, que entendemos la profundidad de esa palabra que el Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón, decimos: sí quiero aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él me va a perdonar todas mis maldades, me va a perdonar mis pecados, y yo voy a poder encontrarme con Él, ¿verdad? Pero no les dicen: ¿te quieres alistar al ejército de Cristo? ¿Verdad? Fuimos invitados a recibir a Cristo. De esta manera obtenemos el perdón de nuestros pecados y obtenemos la vida eterna. Perfecto, excelente, nos gusta, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que le digan estas cosas? Vas a ser salvo, vas a tener salvación. Pero si te hubieran dicho: ¿sabes qué? ¿Quieres aceptar a Cristo para que te metas a su ejército y para que luches por Él? Yo creo que muchos iban a decir: no, ahorita no, fíjate, pues no tengo luchas de por sí con este mundo, y luego meterme otra lucha que ni sé, pues no le entro, ¿verdad? Pero es obligación, hermanos, de los que hablan la palabra de Dios, de decirles esto. Estamos en una lucha espiritual, ¿verdad? Y todos, sin excepción.
aunque usted no le quiera entrar, está usted en medio de la lucha. ¿Por qué? Por el hecho de estar de parte del Señor Jesucristo, para aceptar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero no se espanten los nuevos, no se espanten los nuevos, ¿verdad? Los bebés espirituales no se espanten, porque ellos no entran a la lucha, hermanos, ¿sí? ¿Quiénes son los que entran a la lucha? Los que entran a la lucha son los que han crecido espiritualmente, ¿verdad? No son los recién convertidos. Los que van a luchar son los que ya están maduros, los que han madurado espiritualmente, y ellos se encargan de ayudar a los bebés espirituales para guiarlos con ejemplo, para guiarlos con amor y no poner obstáculos en el crecimiento de estos bebés, ¿verdad? Porque desgraciadamente muchas veces se obstaculiza el crecimiento de una persona, el crecimiento espiritual de una persona. ¿Cómo? Pues dan mal ejemplo, causan divisiones, son calumniadores, son chismosos, y empieza a haber una división, ¿sí?, en la iglesia, y los bebés son los más afectados, ¿sí? Hermanos, en lo natural, un bebé aprende lo que se le enseña, lo que ve, el bebé lo aprende. Y esto también se aplica en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, hay iglesias que les enseñan a nuestros bebés cosas no correctas, y eso se reproduce en todos los demás, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hacer, hermanos, es dar buen testimonio y buen ejemplo a los hermanos recién convertidos, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, es para los hermanos maduros, y no por esto los bebés no la van a tomar, la tienen que tomar también, ¿verdad? Recuerdan que Pablo dijo: tengo que hablarles como a niños, como a carnales, dice, porque todavía no han madurado, porque todavía no son espirituales. Pero debe de llegar el tiempo de madurez espiritual a nuestra vida. Por eso, hermanos, es necesario entender que el cristiano se encuentra dentro de una guerra espiritual, una batalla espiritual, les digo yo, tremenda, que no podemos ver. Vamos a ver Efesios 6:12. Dice Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? O sea, principados, potestades, huestes, gobernadores. ¿Sí? Usted sabe que cada país tiene un principado, tiene un príncipe que rige cada país, un espíritu que rige cada país. ¿Sí? Hay espíritus que rigen cada ciudad también, bajo la influencia del maligno, ¿verdad? Está todo el mundo. Pero, hermanos, no solo contra ellos tenemos que luchar, no solamente contra estas entidades que no vemos. Hay otros enemigos con los cuales también tenemos que luchar, ¿verdad? Y esos enemigos son nuestra carne y el mundo. Recuerden que Marcos habló acerca de eso, ¿verdad? Que tenemos que luchar Satanás y sus huestes espirituales, nuestra carne y el mundo. Ahora, ¿cómo
cómo actúa Satanás para atacarnos, de qué forma nos ataca Satanás, ¿verdad? Satanás, hermanos, actúa hablando, enviando mensajes a nuestra mente, pensamientos. Hay espíritus que mandan pensamientos a nuestra mente y nosotros los captamos. Nosotros somos un aparato receptor, ¿sí? Y ni nos damos cuenta que es un espíritu, que es el maligno el que está hablando dentro de nosotros, ¿verdad? Como ejemplo vamos a ver Mateo 16, 22, 23. Mateo 16, 22, 23. Mateo 16, 22, 23. ¿Estamos ahí? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Quién le dijo a Pedro que le dijera al Señor Jesucristo, no, Señor, no te dejes crucificar? ¿Quién era el que quería evitar a toda costa que Cristo llegara a la cruz? ¿Quién era? Satanás quería evitar el sacrificio del Señor, ¿sí? ¿Y a quién utilizó? A Pedro, ¿verdad? Y Pedro dice, voy a hablar con mi Señor, le voy a decir, no, Señor, no permitas que esto te suceda, ¿sí? Interfiriendo en la voluntad del Padre, ¿verdad? Sobre su Hijo. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. No le dijo Pedro, apártate de mí, Pedro, dijo, apártate de mí, Satanás, porque yo sé que te está usando Satanás, ¿verdad? Entonces, Satanás puede hablar de muchas formas, hermano, hay que saber eso también. Satanás puede transformarse hasta en un ángel de luz, ¿sí? Él puede adquirir también la apariencia de una persona, la de un hombre, la de un animal, y Satanás es un ser muy astuto, ¿verdad? Pero si se apareciera en su forma original, ¿verdad?, veríamos que es un ser espantoso. Y con solo ver su apariencia podría causar trastornos a la vida de una persona. Sí. Si Satanás se mostrara tal como es, como Dios lo condenó a ser, todos los que lo vieran no iban a querer, hermanos, pasar una eternidad junto con él. ¿Sí? Hay una descripción en Ezequiel 28 acerca de Satanás. Si quieren la vemos para que vean quién es este querubín. Ezequiel 28. En el 13, vamos a leer a partir del 13. A partir del 13, Ezequiel 28, 13. Ezequiel 28, 13. Dice, para que vean quién era Satanás, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste,
de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Ven? Después de ser un querubín protector, le llama el Señor, después de ser un ángel bello, un ángel de luz, el Señor lo cambia el aspecto a un espanto. ¿Sí? Hermanos, es espantoso. Yo tengo la experiencia de un familiar mío que él pudo verlo. Él pudo verlo y quedó trastornado por mucho tiempo. Y yo le pregunté, oye, digo, ¿y cómo lo viste? ¿Cómo era? Dice, es así como lo pintan, dice, sus cuernos, dice, retorcidos así. ¿Sí? Dice, feo, dice, sus ojos rojos, su cuerpo es peludo como de cabra, tiene una pata de gallo ciertamente y una pata de cabra. Dice, así lo vi. ¿Y qué hiciste cuando lo viste? No, pues iba yo en mi carro. Y él tuvo esta experiencia porque tenía una novia que era hija de una mujer que practicaba la brujería. Y la madre no quería que él pues estuviera con su novia, con su hija. Entonces, él cuando tuvo esta experiencia quedó trastornado, de manera que en su casa pasaban muchas cosas. ¿Sí? Él amanecía como si lo quemaran con cigarro en la espalda, con arañazos en la espalda. Su casa se oían ruidos como si estuvieran peleando. Él veía otros espíritus. Me llegó a contar que llegó a ver algo así como duende, ¿verdad? Que él iba caminando y se le montaban aquí en el cuello, y él lo llevaba y él decía, bájense, pero pues nada más lo lastimaban con unas garras que tenían aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado porque esto es real, ¿sí? Satanás es real y él quiere destruirnos como hijos de Dios. Ahora, hermanos, no siempre somos influenciados por Satanás, ¿verdad? Porque lo más fácil siempre es echarle la culpa a Satanás. No podemos echarle siempre la culpa a Satanás. Tenemos una naturaleza pecaminosa. El pecado que hay en nosotros también nos afecta. Es nuestra naturaleza adámica, ¿verdad? El pecado que traemos de parte de Adán. Y este pecado que traemos, esta naturaleza es la que quiere llevarnos a hacer el mal. Quiere llevarnos a no hacer lo correcto. Dice Pablo
yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Y cuando quiero hacer el bien hay algo que me dice no lo hagas, hay algo que me lo quiere impedir. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿verdad? Así que, dice Pablo, cuando quiero actuar haciendo el bien, hay algo dentro de mí que me dice, no lo hagas, ¿verdad? Hacer el mal es fácil, ¿verdad? Pero hacer el bien es difícil. Hacer el mal es ir con nuestra naturaleza. Es fácil ir con la corriente. Cuando te metes a un río y te vas nadando por la corriente, pues no, pues te la llevas bien. Sencillo, sencillito, nadando en la dirección en que va la corriente. Pero cuando queremos nadar en contra de la corriente, ahí se pone difícil la cosa, ¿verdad? Tenemos que batallar para poder avanzar. Entonces, también hay enemigos que somos nosotros mismos. Ahora, el mundo también es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque el mundo está influenciado por el maligno, ¿sí? El mundo constantemente nos está trayendo. ¿Por qué? Porque el mundo está diseñado como un sistema satánico, el cual provee libertinaje. ¿Usted se da cuenta ahora? Lo que antes no se permitía, ahora es permitido. Matrimonios de homosexuales. ¿Cuándo se permitía antes esa situación? Abortos libremente. Cuando se permitía antes esa situación. Esas son de las dos pocas cosas, pero está la pornografía ya, libremente, está la hechicería. Usted va a un puesto de revistas y compra una revista para hacer conjuros, para hacer brujería, ¿sí? Y aunque le pongan que magia blanca y magia negra, es lo mismo, ¿sí? Entonces, el mundo está influenciado por Satanás. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces el mundo nada tiene que ver con Dios. Vivimos en el mundo, pero no estamos en el mundo. El apóstol Juan en su capítulo
14 le llama el príncipe de este mundo, el que tiene potestad en este mundo. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos 3 grandes enemigos a vencer. En esta lucha tenemos 3 grandes enemigos a vencer, y solamente con el Espíritu Santo de Dios se puede vencer, ¿verdad? Es muy importante saber, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos da poder para vencer estas 3 cosas: Satanás, nuestra carne y el mundo, ¿verdad? Hermanos, nosotros no somos enemigos para Satanás, es decir, no somos enemigos de su nivel, ¿verdad? Él nos puede destruir en un instante si Dios se lo permite. ¿Sí? Satanás fue creado superior a nosotros. Satanás fue un ángel, dice que los ángeles fueron creados superiores a los hombres, pero él se sujeta a las decisiones de Dios, ¿verdad? Él se sujeta a la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, la única manera de enfrentar a Satanás es por medio del Espíritu Santo, porque Él es poder y tiene autoridad sobre Él. Vamos a leer Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta ahí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Aquí la palabra poder en griego quiere decir dunamis. Dunamis, de aquí viene la palabra dinamita. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, nos está dando un poder como la dinamita, ¿sí? Un poder tremendo, ¿verdad? Entonces, recuerden que Jesús inició su ministerio cuando fue bautizado, y dice Juan el Bautista que él vio posarse al Espíritu Santo como forma de paloma sobre Jesucristo, ¿verdad? Y de la misma manera el Señor Jesús indicó a los apóstoles y les dijo, cuando Él partió, les dijo: permanezcan juntos y esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermanos, esto es clave en nuestra lucha. Esto es clave en nuestra lucha, porque con el poder del Espíritu Santo es que podemos luchar contra Satanás, contra nuestra carne y contra el mundo. Por lo tanto, hermanos, debemos de buscar ser llenos del Espíritu, ser investidos del poder del Espíritu Santo, y debemos de tener cuidado también en esto, porque hay engaño también en esto. ¿Sí? Una de las formas de saber que ha sido bautizado por el Espíritu Santo es hablar en lenguas. ¿Sí? Tal vez no todos han tenido la experiencia, pero el que la anhela, la obtiene. ¿Sí? Dios no te la puede negar. Te la va a dar, pero la tienes que usar, porque te está dando poder. ¿Sí? Ahora, yo tuve una experiencia en la iglesia que yo estaba anteriormente, cuando pues era miembro de una iglesia. Hacían campamentos en la tierra,
Y una vez hicimos un campamento y de pronto por ahí alguien se paró hablando según lenguas, y hablaba, hasta cierta forma hablaba algo chistoso, ¿no? Que lo que yo recuerdo que decía que siruki tituki decía, ¿sí? Entonces, en sus ojos se podía ver una expresión, ¿verdad? No de la persona, o sea, sus ojos mostraban que era otra persona la que estaba hablando, ¿sí? Y ciertamente no era utilizado por el Espíritu Santo, ni estaba hablando el Espíritu Santo por medio de él. De tal manera que empezó a decir, el que me toque va a caer fulminado, decía, ¿sí? Y yo recuerdo que estaba mi señor padre ahí, ¿no?, en esa ocasión, y les decía a los que estaban alrededor de él, el que me toque, dice, va a caer fulminado porque yo soy Dios, y que lo toca a mi papá de la mano, dice, a ver, que me fulmine a mí, y le dice, porque tú estás bien, por eso no caes, ¿verdad? Pero bueno, debemos de tener cuidado en esto, hermano. Las lenguas son reales, son para nosotros, es una promesa de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad?, de darnos el Espíritu Santo para también poder discernir cuando hay estas lenguas de engaño, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en esto. Ahora, entonces, somos soldados de Jesucristo, de la milicia de Cristo, ya sabemos contra quién luchamos, porque es lo primero que debemos de saber. Si estamos en una guerra, pues contra quién vamos a luchar, ¿verdad? Debemos reconocer al enemigo primeramente, porque si no le reconocemos, pues luchamos a ciegas, ¿verdad? Si no sabemos contra quién luchamos, estamos perdidos, y lo más seguro es que se pierda la batalla, ¿verdad? Ahora, hermanos, les recuerdo, ¿verdad?, no todos vamos a entrar a la batalla al mismo tiempo, ¿verdad? Recordemos que hay bebés espirituales en la iglesia y ellos necesitan también ser preparados. Necesitamos ser adiestrados, ¿sí? Todo ejército prepara a sus soldados. Cuando entras en guerra, todo ejército recluta soldados, pero primero los mete a un entrenamiento, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo agarran y le dan un rifle y ahora lo mandan y ya. No, pues bajándose de lo que vaya, ¿va?, del avión, del barco, pues ahí queda el pobre, ¿va?, sin saber usar un arma, sin saber las estrategias de la guerra, sin saber cómo esconderse, ¿verdad?, pues sin saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, debemos de ser preparados para entrar a la batalla. ¿Por qué? Porque en la batalla vamos a sufrir. ¿No les gusta eso? ¿Ah? No nos gusta. Es decir, que vamos a sufrir en la batalla. Igual en lo natural, ¿han oído hablar de los boinas verdes, verdad? Cómo los entrenan, los sueltan en la selva, ¿verdad?, sin alimento, sin nada más les dan un cuchillo y hazle como puedas, ¿sí? Pero los entrenan también, ¿verdad?, que son los mejores soldados de Estados Unidos. Ahora también están los caibiles de Guatemala, igual un entrenamiento. A esos hombres los entrenaban con balas de verdad, los mandaban al campo de entrenamiento y le decían, ahora tú te escondes, yo voy a disparar, si te pega una bala te vas a morir, así que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, los bebés se deben de preparar para entrar a la batalla, ¿verdad? Mientras que aprovechen los que son bebés espirituales, que aprovechen los apapachos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay que aprovechar ese tiempo cuando uno es bebé, que el Señor nos apapacha,
y nos concede muchas cosas y somos felices, ¿verdad? Pero Él también nos está preparando, ¿verdad?, para dejarnos caminar solos después, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a caminar solos. Entonces, aquí, hermanos, se necesita disciplina, ¿verdad? En el ejército es básica la disciplina, en la iglesia también es básica la disciplina, ¿verdad? Si quieres pertenecer al ejército de Cristo, pues debemos de tener disciplina. Y la disciplina es la siguiente. Vamos a ver. Debemos ser hombres de oración y perseverar en la palabra de Dios, ¿verdad? Tener conocimiento de la palabra, ¿verdad? Satanás, hermano, nos ataca con la misma palabra. Satanás atacó al Señor Jesucristo con la misma palabra. Y si tú no conoces la palabra, vas a ser derrotado por Satanás. ¿Quién de ustedes pudiera enfrentar en este momento a una persona que les hablara en contra de la palabra de Dios y que les hablara con la Biblia, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ahorita en este momento pudiera refutar la doctrina de los testigos de Jehová? ¿Quién le pudiera decir? ¿Verdad? Amén, hermano, porque lee. Ellos no creen en el Espíritu Santo, ni en la oración, o sea, ni en el ayuno. Ayer me di cuenta yo. Exacto, hermano, pero lo que quiero decir es que ellos se basan en la Escritura también para decirte que lo que ellos practican es de Dios y que es verdad. ¿Y cómo les vas a decir tú? No, no es cierto. Tienes que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Si no la conoces, hay estrategias en la guerra, poco retiradas, te vale, ¿sí? Si hay alguien que te está hablando y no tienes conocimiento, no puedes discutir o hablar con alguien que te quiera decir algo de lo que tú no tengas conocimiento, ¿verdad? Yo cuando no era cristiano, mi papá me decía: hijo, acepta al Señor Jesucristo, mira, te conviene esto y lo otro. Me decía yo: papá, pero tú me enseñaste una cosa, ahora me estás enseñando otra que ni sé, me hablas de cosas que no entiendo. Digo, déjame leer la Biblia y entonces sí, podemos hablar. Y él se puso contento cuando le dije: déjame leer la Biblia. Dice: sí, te voy a regalar una. Al otro día que me regala una Biblia, ¿verdad? Y cuando la leí, cuando la pude al fin leer, que me dice: hablamos, le dije: tenías razón, pero ya yo tenía mis bases, ¿sí? Ya sabía por qué él me decía estas cosas. Entonces, por esto, hermanos, nuestra mente debe llenarse de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y tu mente debe estar llena de la palabra de Dios, ¿verdad? Tu corazón debe pertenecer a Dios también. Tu alma debe pertenecer a Dios también. Amén. Ahora, para hacer esto se necesita ser valiente, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Pero ¿quién es el valiente? El valiente está presto, está dispuesto a morir. Y debemos morir para nosotros mismos. En Apocalipsis 21:8 hay una lista, hermanos, de los que van a sufrir la muerte segunda. Y quiere ver quién encabeza el primer lugar en esta lista. Vamos a ver Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8.
Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos aquí quiénes son los que encabezan esta lista. ¿Quiénes son, hermanos? Los cobardes, ¿verdad? La palabra, hermanos, es dura a veces, pero tenemos que aceptarla porque viene de parte del Señor. O sea, no es mi palabra, es palabra de Dios. ¿Sí? Sí, hermano. Entonces, y a los cobardes los vamos a identificar con el libro de Lucas, que está en el capítulo 14, versículo 26 al 33. Aquí nos describe el Señor Jesucristo quiénes son los cobardes. Lucas 14, 26 al 33. ¿Qué? ¿26? 26 al 33. ¿Ahí estamos? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así puede ser cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? ¿Cómo dice el versículo 26? ¿Cómo dice? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no aborrece a su padre, a su hermana, ¿verdad? Falta aquí nada más la suegra, pues. Esa, ¿verdad? Pero mire, hermanos, no se refiere a odiarla, no se refiere a repudiarla, no se refiere a desechar a los hermanos, no se está refiriendo a eso la palabra, ¿sí? La palabra que aquí se utiliza es una palabra griega, que es miseo, que quiere decir amar menos. Amar menos. ¿Sí? Entonces, si tú amas menos al Señor que a tu familia, dice, no puedes ser su discípulo. Si tú amas menos al Señor que a tu hijo, que a tu hija, no puedes ser su discípulo. Si tú amas más las cosas materiales, las cosas que tienes, no puedes ser su discípulo. Si tú te amas más que a Dios porque haces lo que tú quieres y nadie te lo impide,
no puede ser el discípulo del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que requiere el Señor? Que muramos a todas estas cosas y nos entreguemos a Él nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica no ser cobarde para Dios? ¿O qué implica ser valiente para Dios? Es morir primero para nosotros mismos. ¿Sí? Ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y nuestra manera de vivir debe ser dando testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso no solamente se incluye aquí en la iglesia, ¿verdad? Debemos dar testimonio en todas partes, todo el tiempo. ¿Y cómo vamos a dar testimonio? Honrando a tu familia, honrando a tu esposa, honrando a tus hijos, honrando a tus amigos, a tus hermanos, a tu hermana, honrando a tu prójimo, ¿sí? Ahí te vas a dar cuenta de quién es hijo de Dios, ¿sí? El valiente verdaderamente ama a sus hermanos y está dispuesto a sacrificarse por el bien de sus hermanos. Ama a lo creado por Dios, aún los animales, las plantas, ¿verdad? Las personas, la creación de Dios. Este es el valiente, hermanos, el que ama a todo lo que ha creado Dios. San Juan 13:35. San Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Verdad? El valiente, hermano, es el que permanece en la palabra del Señor. San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí la palabra griega que dice permanecer es menos. Y esto da la idea de mantener una relación constante, perseverar, retener y vivir constantemente en la palabra del Señor. ¿Sí? Ahora también San Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? El valiente lleva fruto. ¿Sí? El que está decidido a luchar va a dar mucho fruto. Así es. Y esto es lo más importante para nosotros. Esto es importante en la lucha que tenemos, hermanos. Dar frutos para Cristo. Y para eso nos estamos preparando. ¿Sí? Porque, no lo digo yo, hermanos, si no damos fruto, dice la palabra que seremos cortados de la rama principal, de la rama de la vid principal. Entonces seremos separados de Cristo. Y yo creo que nadie quiere separarse de Cristo.
pues es nuestra muerte, hermanos, separarnos del Señor. Vamos a terminar con San Juan 15, 1:8. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Ahora, el versículo 7 dice: si permanecéis en mí, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Verdad? Muchas veces nos enojamos con el Señor porque no nos concede lo que queremos, pero no nos damos cuenta que no permanecemos en la palabra del Señor, que no permanecemos en el Señor. ¿Cómo le podemos exigir? Si lo que nos da ya es de su misericordia solamente, ¿sí? Pero para poder exigirle al Señor: yo permanezco en ti, Señor, dame esto, por favor. ¿Sí? Ser completamente fiel al Señor, ¿verdad? Y el Señor sí nos da cosas, ¿verdad? Pero ya es su misericordia, no porque seamos fieles y permanezcamos en el Señor, ¿verdad? Por las oraciones, ¿verdad? Por el clamor que levantan otros hermanos, está bien, te voy a dar. ¿Sí? Eso debemos tenerlo en cuenta, hermanos. Si queremos que el Señor nos dé, hay que permanecer en el Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a